Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Osvaldo Quirino, su canal GW, una ventana a la verdad, una puerta a la vida. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente, como siempre, el servidor Osvaldo Quirino, trayéndoles hechos, noticias e información vital e importante. Y mire, amigo, ¿vamos o no vamos a una recesión? Hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que sí. Hay analistas que dicen que no, hay analistas que dicen que sí. El señor Donald Trump dice que Estados Unidos vive su mejor momento. Que la economía de los Estados Unidos está mejor que nunca, y es correcto. La tasa de desempleo en los Estados Unidos es la más baja de los últimos años, también es correcto. Lo que no dice el señor Donald Trump, ni muchos medios, es que el gobierno de los Estados Unidos está inyectando dinero artificial a la economía de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir con dinero artificial? El gobierno de Estados Unidos, del señor Donald Trump, ha incrementado el gasto público de manera estratosférica en los Estados Unidos. ¿Pero cómo? ¿De dónde saca el dinero? Pues no se olvide usted que Estados Unidos es tan descarado que como tiene las máquinas de imprimir los dólares, simple y sencillamente prende las maquinitas para que estén imprimiendo y imprimiendo y imprimiendo y imprimiendo dólares y lo inyecta a ciertos sectores de la economía en los Estados Unidos para dar la apariencia de que hay productividad y de que la economía de Estados Unidos está fuerte, cuando lo único que está haciendo es inyectar más dinero artificial a esa burbuja que tarde o temprano tiene que explotar. Gasto público, incrementando la deuda de Estados Unidos de manera desorbitante. Nada más, no hay productividad, simplemente es inyectar dinero artificial, para aquel que no lo sabía. Pero ¿qué es una recesión? Para aquel que no sabe qué es una recesión es la desaceleración de las economías. La desaceleración en el sector de la industria o de todos los sectores, ya que, digamos, desaceleración es que van deteniendo la productividad. ¿Por qué? Porque la demanda se va terminando. Tarde o temprano hay un poco de desempleo por aquí, por allá, en todos los sectores, y cuando menos se acuerdan estamos en serios problemas o en una recesión total, una recesión completa. Pero entonces vayamos al punto fuerte. Hay quienes dicen que se hablan de la recesión, ya le he dicho que unos dicen que no, otros dicen que sí. Donald Trump dice eso, pero ya le dije por qué. Ahora, en el año 2008, cuando supuestamente vino la crisis económica o la supuesta recesión del año 2008, fue un solo sector el que llevó precisamente al mundo a esta recesión. Y fue el sector inmobiliario en los Estados Unidos, el sector de la construcción. Y le voy a decir cómo funcionó eso. ¿Cómo funciona el sector inmobiliario en los Estados Unidos, el más grande del mundo? Porque acuérdense que usan los mercados bursátiles obviamente para la inversión y todo este tipo de compras en el sector inmobiliario, un hotel, una casa, un condominio, lo que usted quiera, utilizan la bolsa de valores. Pero en Estados Unidos el sector inmobiliario es muy importante, el más importante tal vez, es el motor de la economía, el sector de la construcción. Entonces en Estados Unidos se construye en cada pueblo, en cada ciudad, en cada lugar, en cada estado, se agarran construyendo de manera desorbitante en todas partes de Estados Unidos, en cada rincón de Estados Unidos se la pasan construyendo viviendas, hoteles, escuelas, todo construir y construir y construir. Obviamente, ante la demanda, la supuesta demanda que se inventan los mismos banqueros, el mismo Wall Street, que es que hay demanda y siguen, y lo que hacen es ir incrementando los precios de la casa, del condominio, de los hoteles, los precios hasta que los compradores dicen, ¿sabes qué? Está muy inflado ya el precio, ya no compro, ya no invierto. Se acaba la inversión, la gente empieza a desconfiar por los precios desorbitantes y luego se vienen en picada los precios. Y es donde empiezan los problemas para la economía. Se queda la gente sin empleo, la pérdida de casas, la pérdida de poder adquisitivo y todo el mundo se va a la mierda. Lo que pasó en España, lo que ha pasado en todas partes. Así funciona. Y entonces eso fue nomás el sector inmobiliario en el 2008. Pero ahora estamos hablando de diferentes factores que indican que no nos aproximamos a una recesión, sino a una depresión, porque todos los sectores están en retroceso. El sector inmobiliario, el sector industrial, el sector productivo, inclusive el sector de lo que es también lo que es el campo, todos van en retroceso. Todos están llevando o todos tienen pérdidas.
Todos van en un retroceso. Ahora, para que entienda, ahora empecemos. Aquí vienen otros factores. Esta semana, únicamente de esta semana. Aquí le va. Viernes 24 de agosto. La bolsa de valores de los Estados Unidos, el Dow Jones, cierra nuevamente con números negativos, con una pérdida de 1.7, 1.6.5% del total de la bolsa de valores de Estados Unidos. Estamos hablando de que otra vez hubo una pérdida de 850 puntos. Este viernes cierra el Dow Jones en los Estados Unidos con números negativos, otra vez 850 puntos a la baja. La semana pasada 825 puntos a la baja. La semana anterior a la pasada 650, 625 puntos a la baja. Todo un camino, digamos que todas estas últimas semanas, cada vez que cierra la bolsa de valores de Estados Unidos o el Dow Jones, va a la baja, a la baja y a la baja. Pero ahora, ¿qué hay detrás o por qué la baja de este sector? Vayamos al punto interesante. El señor Donald Trump acusa al gobierno de China de estar detrás o de atemorizar a las bolsas bursátiles del planeta obviamente, por estar manipulando la moneda. Y cuando dice manipulando es que no se olvide precisamente que este pasado 13 de agosto el señor Xi Jinping o el gobierno de China devaluó su moneda ante la amenaza de Estados Unidos de imponer más tarifas arancelarias a los productos chinos. Y en respuesta, el gobierno de China simple y sencillamente devaluó su moneda para de esta manera hacer su mercado más atractivo. Y con esto jodió a Estados Unidos y a muchas de las bolsas bursátiles alrededor del planeta. Entonces el gobierno de Estados Unidos acusa a China de estar nuevamente, de ser el responsable precisamente por haber devaluado su dinero. Y bueno, los inversionistas, así también como las bolsas de valores, y las bolsas de valores entran en pánico y precisamente por eso se va a la baja. Se van a la baja por la desconfianza de los inversionistas y obviamente la fuga de capitales. Aquellos que empiezan a retirar su dinero de las bolsas para llevarlos a paraísos fiscales o a lugares más seguros, como usted lo quiera mirar. Pero el gobierno del señor Donald Trump pide a las empresas de Estados Unidos que laboran en China que trasladen sus empresas a los Estados Unidos para que Estados Unidos nuevamente vuelva a ser una economía competitiva, producir el producto en los Estados Unidos, afirmando que Estados Unidos no necesita a China y que es necesario buscar nuevos socios y que Estados Unidos estaría mejor sin China. Sin China. ¿Se imagina usted China y Estados Unidos, las dos más grandes economías del planeta? Socios comerciales, los dos socios comerciales más importantes de los últimos años, China y Estados Unidos, hoy enfrascados en una guerra. Es eso, es la guerra económica que están librando China y Estados Unidos la que ha inyectado precisamente el temor a las economías alrededor del mundo. Lo que está sucediendo en Alemania, precisamente la fuga de capital del banco Deutsche Bank, el más importante de Alemania o el más importante de Europa, la fuga de capital, así también como la pérdida, indican que Alemania va a una recesión. Y es culpa también de esta guerra económica que libra a Estados Unidos en contra de China y las sanciones económicas que ha implementado Estados Unidos en contra de Rusia, que afecta directamente a las naciones europeas. Estados Unidos está golpeando a todos, inclusive al mismo Estados Unidos, pero está golpeando a otros, creando este tipo de guerras y este tipo de bloqueos, este tipo de amenazas en contra de otras naciones. Y son los europeos responsables si van a una recesión simplemente por no tener libertad política, por no independizarse políticamente de Estados Unidos, porque siguen sometidos como si fueran colonias del gobierno de Estados Unidos, obedeciéndolo y golpeando directamente a sus economías al apoyar a Estados Unidos o al obedecer a Estados Unidos en este tipo de acciones que ha tomado en contra de China, en contra de Irán, en contra de Rusia, porque son los principales socios comerciales también de los europeos. Y si Estados Unidos les impone sanciones económicas o bloqueos, bueno, pues chinga a todos parejos y Estados Unidos jode a todo el mundo con sus acciones. Aunque muchos no se atreven a decir las cosas como son, es que así son. Así son. Todo esto, hay quienes dicen que nada tiene que ver esto. Claro que tiene que ver todo. Las políticas de Donald Trump son las responsables precisamente de que nos estén llevando precisamente a esa recesión y luego a una depresión. Es la guerra económica. Muchos dicen que no. Yo les digo que es eso. Claro,
Aquí están jugando un factor muy importante los banqueros, porque los banqueros siempre hacen su agosto justamente en este tipo de crisis, porque entonces cuando viene la crisis joden a todos por igual, le roban a todos por igual. Y si no cree, vayamos a otro punto interesante. Alemania anuncia, como les había indicado, anuncia, ¿ok? Anuncia nuevamente la reducción de tasas de intereses. Estados Unidos anuncia la reducción de tasas de intereses. ¿Esto qué significa? ¿Que la economía va creciendo? No. Que quieren inyectar dinero a través de la reducción de los intereses de los inversionistas, así también de aquellos que tienen dinero en el banco, para que tenga más dinero disponible el ciudadano y siga comprando. Pero el problema no es ese. El problema está en que la guerra comercial que está librando China, que está librando Estados Unidos, está afectando directamente tanto a todo tipo de sector productivo, la industria, el campo y todo tipo de productos que ahora no tienen mercado. No tienen mercado y al no tener mercado, obviamente empieza una desaceleración. ¿Sí? Es una guerra. Es la guerra de Trump la que nos está llevando por ese camino. Hay quienes no lo quieren aceptar tal y como es. Ahí están los indicadores. Otro indicador muy importante, y apenas les acabo de mencionar la semana pasada, el oro. El oro. Cuando llegue a $2,000 la onza, a $2,000 la onza de oro en los Estados Unidos, estamos en una recesión. Y cuidado, porque nada más la semana pasada, a principios de este mes de agosto, todavía el oro estaba más o menos entre 1,270, 1,300 la onza. En solamente 3 semanas, la semana pasada llegó hasta 1,450, $1,500 la onza. Esta semana, 1,550, $1,600 la onza. Va subiendo el precio del oro. El oro. Cuando llegue a $2,000, recesión. ¿Pero por qué cuando llegue a $2,000? Porque significa que los compradores, los bancos, los grandes inversionistas están comprando están comprando oro. Hay mucha demanda de oro. Los bancos centrales están comprando oro. Los gobiernos están comprando oro. ¿Por qué? Porque se aproxima la recesión y cuando esto suceda, muchos gobiernos van a utilizar el oro como la estrategia para el intercambio comercial. Claro, así como lo está oyendo. Así como lo está oyendo, y eso es lo que viene. Pero todo esto, ¿a quién se le va a culpar? Si no es a Donald Trump y sus políticas imperialistas, imperialistas de imposición en contra de otros. Los bloqueos y toda esta guerra maquiavélica que ha ido desarrollando el señor Donald Trump alrededor del mundo. Pero peor aún, no solamente nos acercamos a una recesión, sino que el conflicto allá en el mar meridional de China está a punto de estallar. Un conflicto militar que va a estallar o que está a punto de estallar allá en China. Culpa de la guerra comercial. Y que tarde o temprano puede desembocar en un conflicto. Yo les dije, les reitero aquí nuevamente, cuando vienen las señales, guerra de mercados, guerra de monedas, guerra psicológica, todo este tipo de proteccionismo, lo último que queda es la guerra. Y estamos llegando al punto donde la recesión se aproxima, donde todo está llegando a su límite y donde se preparan para los conflictos. Rusia se prepara para un conflicto con Estados Unidos. Estados Unidos se prepara para un conflicto en contra de China, en contra de Rusia, en contra de Irán. Y